Gracias al Señor, nuevamente tenemos la oportunidad de estar esta noche reunidos para poder continuar dando testimonio del mensaje del Evangelio, este mensaje que cambió nuestras vidas y que ha cambiado la vida de millones de personas en el mundo entero y que continúa haciéndolo, el mensaje del Evangelio en las personas, aunque hay muchas personas que no creen el mensaje del Evangelio, creen que van a ir al cielo por buenos, creen que hacen cosas buenas por las cuales Dios se va a compadecer de ellos y en aquel día pues Él va a dictaminar quién es salvo y quién no es salvo. Pero esa no es la verdad. La palabra de Dios dice claramente que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y esa es la realidad. No hay otras cosas por las cuales el ser humano pueda alcanzar la salvación y la vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo. No es por obras, no es por méritos personales, no es por buena conducta, es porque la persona crea y se arrepienta de sus pecados, porque tiene que arrepentirse y reconocer que es culpable delante de Dios. No somos tan buenos para ir al cielo, ni tampoco somos demasiado buenos como para no merecer el infierno. El infierno pesa sobre toda la raza humana por ser pecadores. Nacimos pecadores y practicamos el pecado y necesitamos la salvación de nuestras almas. Piénsese de domingo, piénsese. Hoy estos días que son días tan calientes, tan calurosos, ¿verdad? Pensamos nosotros de qué caliente, pero al mismo tiempo analizamos, pero gracias a Dios que no vamos a estar en ese mundo. ¿Y cuánta gente dice qué calor y qué desesperado, necesito poner un aire acondicionado? Sí, pero no quiere arrepentirse de su pecado. Su eternidad será una eternidad terrible, terrible. Hoy este calor es frío para el infierno. Este calor es frío para el infierno. Porque el infierno no hay nada comparable con lo que va a ocurrir. Lo que hay aquí en la tierra no es nada comparable con el infierno. Volvemos ahí a la carta a los Hebreos, capítulo 8, y estamos allí en la segunda conclusión, considerando la segunda conclusión sobre la persona del Señor Jesucristo. Ya hemos visto la primera conclusión en capítulo 2, texto 14, la razón por la cual Cristo participó de un cuerpo humano. Fue para poder llevar a cabo la obra que el Padre le había encomendado de morir en la cruz del Calvario para poder rescatarnos a nosotros. Como hombre podía morir, pero como Dios no podía morir. Y Él debía ser al mismo tiempo humano, pero un cuerpo sin pecado, sin mancha, sin contaminación, porque Él debía llevar el pecado de toda la humanidad. Para que en Él fuera cargado de pecado, debía ser sin pecado, una víctima limpia, una víctima inocente, una víctima que no tuviera contaminación. Por eso el tipo del Señor en el Antiguo Testamento, que era el cordero, los machos cabríos y todos los animalitos que eran muertos en el Antiguo Testamento, debían ser sin defecto y debían ser limpios, no debían tener ninguna contaminación, porque representaban al Señor Jesucristo, el cual en calidad de hombre vivió en este mundo sin pecado, una vida santa. Si hubo alguien que ha vivido entre los hombres santo, sin mancha y sin pecado, ese es el Señor Jesucristo. Fuera de Él, todos somos pecadores, todos, hasta el más pequeño y milésimo pensamiento, mal pensamiento que tengamos, nos condena al infierno, nos condena. Pero Cristo era sin pecado. Hoy estamos considerando esta segunda conclusión en capítulo 8 y verso 4. Vamos para leer. Dice: así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Y verso 24 del capítulo 7, unido a esto para enfatizar quién era este sumo sacerdote, dice: mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Quiera el Señor bendecirnos con su palabra leída. El sacerdocio del Señor no es un sacerdocio con relación al sacerdocio arónico. Si el sacerdocio del Señor hubiera sido de acuerdo al sacerdocio arónico, entonces él mismo hubiera estado sujeto a la muerte. Su sacerdocio no podía ser permanente, porque todos los sacerdotes descendientes
murieron. Estaban sujetos y cubiertos de debilidad porque estaban dentro de un cuerpo humano sujeto a la muerte. Y ellos mismos necesitaban sacrificios para sus propios pecados. Acuérdense que el sumo sacerdote entraba una vez al año y el primer sacrificio expiatorio que él hacía era por sí y por su casa. Luego hacía el siguiente sacrificio. El siguiente sacrificio era el macho cabrío, y ese macho cabrío era para la expiación del pueblo. Pero ya tenía que haberse limpiado a sí mismo para presentar la ofrenda delante de Dios, sujetos a debilidad. Pero el Señor tiene un sacerdocio que es inmutable. ¿Por qué? Porque Él permanece para siempre. Su sacerdocio es un sacerdocio inmutable, no cambia, es eterno, es para siempre. Es un sacerdocio no de acuerdo al orden arónico, ni a la tribu de Leví, sino que es un sacerdocio de acuerdo al orden divino. Y ese orden tenía su tipo en el Antiguo Testamento. Era el orden de Melquisedec. Ese Melquisedec era tipo del Señor Jesucristo, que según lo leímos en el capítulo 7 del libro de los Hebreos, encontramos que era sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Semejante al Hijo de Dios. Era el tipo del Señor en el Antiguo Testamento. Y este no tenía padre, no tenía madre, no era que nació de la nada. Esta sería la evolución en el Antiguo Testamento. No. Lo que está diciendo es que en su familia, ni antes de él ni después de él, hubo sacerdote. Era un sacerdocio único. En su clan familiar era único. No había ni padre, ni madre, ni genealogía que estuviera dentro del sacerdote, al igual que la persona del Señor. No hubo padre que fuera sacerdote, ni madre sacerdotisa, no había genealogía en él que hubieran participado del sacerdocio. Y como lo aprendimos, dice que Moisés nada habló sobre la persona del Señor Jesucristo. Capítulo 7, texto 13 dice: y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió a la sin padre, sin madre. Nadie. Era de acuerdo al tipo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y el capítulo 7, texto 14 dice: porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdote. Ya de eso ya estamos bien claros, muy completamente instruidos. Cristo era de otra tribu, no tenía padre ni madre que sirvieran el sacerdocio, pero él era de acuerdo al orden de Melquisedec. Hemos estado aprendiendo con relación al sacerdocio del Señor, que puesto que el Señor pertenecía a otra tribu, hubo necesidad de cambio de sacerdocio. Ya aprendimos, hubo cambio de tribu, hubo cambio de sacerdocio, cambio de ley, cambio de pacto y cambio de ley, ¿verdad? Y estamos ahí observando este asunto. Hubo cambio de tribu porque él era de la tribu de Judá. Hubo cambio de sacerdocio porque él no era de la tribu de Leví y no era de acuerdo al orden arónico, sino que de acuerdo al orden de Melquisedec. Pero también hubo cambio de ley, ¿verdad? Porque la ley, según hemos aprendido, dice que nada perfeccionó la ley. Nada, ¿verdad? Y cambiado el sacerdocio, necesario es que haya cambio de ley. Es lo que estamos tratando de explicar. Porque cambiado el sacerdocio, según capítulo 7, texto 12, necesario es que haya también cambio de ley. Capítulo 7, texto 18, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. No era eficaz para salvar, no era eficaz para cambiar. Todos los rituales dentro de la ley no podían cambiar la vida del ser humano, más la ley no proporcionaba a la persona la capacidad, el poder de poder evitar el pecado. No podía, la ley no podía. La ley únicamente lo que hacía era señalar el pecado, como Pablo lo expresa en Romanos capítulo 7 y versículo 7.
Pues yo no conocería la codicia si la ley no dijera no codiciar. Pero la ley dice no codiciar. Pero es ineficaz, porque no daba la capacidad y el poder a la persona para poder evitar la codicia. Ese es el punto. Sí señalaba el pecado, pero no tenía la capacidad de eliminar, de quitar el pecado y de perfeccionar a la persona, según lo que le dice el capítulo 10 de la carta personal. Nadie fue perfeccionado de acuerdo a la ley. Muy bien, y hemos aprendido, según Juan capítulo 1, texto 17, que la ley vino por medio de Moisés. Era el antiguo pacto de Dios. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. En Romanos capítulo 10, texto 4, dice, no lo busquen, solamente dice ahí que el fin de la ley es Cristo. Fin de la ley es Cristo. Quiero que entendamos una cosa, hermano. La ley en el Antiguo Testamento estaba dividido en dos brazos, si quiere verlo así, dos brazos. Una era la ley ceremonial, todos sus ritos, las lunas nuevas, los días de fiesta, los días de reposo. Ese era el ritual de la ley, es en ese brazo. Y el otro era la ley moral. La ley moral tiene que ver específicamente con el decálogo de la ley, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Aunque la ley está resumida, la ley moral resumida en 10 mandamientos, la ley se compone de más de 613 mandamientos entre artículos, entre preceptos, estatutos, leyes, ordenanzas. La ley está resumida, la ley moral, en 10 mandamientos. 4 que tienen que ver con Dios, el hombre para con Dios, y los otros tienen que ver el hombre para con su prójimo. No matarás, tiene que ver con el prójimo. No adulterarás, tiene que ver con el prójimo. No codiciarás, tiene que ver con el prójimo. Pero amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tiene que ver con Dios. Tiene que ver con Dios. No te harás imagen ni ninguna semejanza delante de lo que esté en el cielo, en la tierra, en la tierra. Tiene que ver con Dios. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, tiene que ver con Dios. Guardarás el día de reposo. Para los israelitas en el Antiguo Testamento, tiene que ver con Dios. Aunque el día de reposo ya fue terminado, cumplido en la persona del Señor Jesucristo. Los 10 mandamientos, a excepción del cuarto mandamiento, 9 están vigentes en el Nuevo Testamento. 9 están vigentes en el Nuevo Testamento. La ley moral. Esa es la ley moral. Y aunque la ley moral tenía que ver del hombre con Dios y del hombre con su prójimo, tampoco tenía la capacidad de dar la fuerza y el valor al ser humano de poder cumplir o evitar todo aquello que la ley requería que el ser humano no hiciera. Por eso la ley era ineficaz. Tenía que alguien cumplir con la ley para que nosotros pudiéramos tener esperanza, y ese era el Señor. El fin de la ley es, ¿me está entendiendo? ¿Estamos siguiendo la línea? El fin de la ley es Cristo. Hubo alguien que cumplió con toda la ley, que es el Señor Jesucristo. Ningún ser humano ha podido tener la capacidad, ni antiguamente, ni en el presente, de cumplirla. Ninguno. Solo hubo uno. Y ese es el Señor Jesucristo. El fin de la ley es Cristo. Ahora, pertenecemos a otra ley. Vamos a Romanos capítulo 7, texto 4. Carta a los Romanos, capítulo 7 y verso 4, hasta el versículo 6. Vea usted, ahí ya nos va aclarando, las escrituras nos van aclarando por qué nosotros no pertenecemos ya a esa ley. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Miren, Romanos capítulo 7, texto 4, dice, así también vosotros, hermanos míos. Es una conclusión. Aquí. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Miren, grábese, o subrayen en su vida, Biblia. Habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo.
¿Por qué mediante el cuerpo de Cristo? Porque cuando Cristo muere en la cruz, en su cuerpo, dice bien, es cumplida la ley. Ahí, Él cumplió la ley. El texto 23 del capítulo 6 dice, la paga del pecado es muerte. Y nosotros, dice hermanos, hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Aquí hay un cambio. ¿Miren? Alguien murió por nosotros en su cuerpo. Ese fue el Señor Jesucristo. ¿Para qué murió en el cuerpo el Señor Jesucristo? Vamos a ver si me han encantado. ¿Para qué murió? En este caso, ¿para qué el Señor Jesucristo murió en el cuerpo? En el cuerpo. ¿Para qué murió en el cuerpo? A ver, entendimos la idea. A ver, entendimos la idea. Él murió en el cuerpo, según lo que está explicando aquí el Señor. Dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley, mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. Como que estoy hablando de dos personas. ¿Está hablando de dos personas? Hermano, ¿está hablando de versículo de dos personas? No está hablando de la misma persona. La misma persona murió y cumplió la ley por nosotros y nos liberó de la ley. Pero esta misma persona resucitó. Y ahora que ha resucitado, ya nosotros no estamos bajo la ley, sino del que cumplió la ley, murió y resucitó. Como resucitó, ahora nosotros somos del que resucitó y pagó por nosotros. Ahora, la pregunta otra vez. La pregunta. ¿Por qué razón murió Cristo en la cruz? Para redimirnos de la maldición de la ley. Gálatas, es decir, para redimirnos de la maldición de la ley. Pero Él, para cumplir la ley, Él cumplió la ley con nosotros. Aquí no dice claramente que Él cumplió la ley con nosotros, pero está entre líneas. Está entre líneas. Entonces, que Él muere, nos libera de la ley, Él muere y cumple la ley. Cumple la ley. Yo no he venido a tocar la ley, dijo el Señor, sino a cumplirla. Él vino a cumplir la ley. Y cuando Él muere en la cruz, cumple la ley. Porque la ley nos levantaba muerte por el pecado. Y Él era la víctima inocente. Era la víctima sin mancha. Era la víctima pura, santa, que murió. Pero Él, en su cuerpo, nos liberó de la ley. Hay una analogía que presenta el apóstol aquí, es del matrimonio. Mire, del texto 1 al texto 3, del capítulo 7. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que se vive. Porque la mujer casada está sujeta a la ley del marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que se uniere a otro marido, no será adúltera. El ejemplo que pone aquí Pablo, ¿verdad?, del matrimonio es que una mujer casada está sujeta a la ley del marido mientras éste está vivo. Bueno, nosotros estamos sujetos a la ley mientras Cristo vivía. Pero una vez que Cristo muere, cumple la ley y quedamos libres de la ley. Libres de la ley. Ya no estamos confinados bajo la ley que nos condenaba, porque la letra mata. Y ahora nos hemos casado con nosotros. Y no somos adúlteros. ¿Con quién hemos contraído matrimonio? Bueno, no lo hemos contraído todavía. Estamos desposados. ¿Con quién? A ver si me lo dice. A ver si me lo dice. ¿Con quién? Sí, con Cristo. Allá en la reina. Con el que resucitó. Él murió por nosotros. Nos libertó de la ley. ¿Por qué cumplió la ley? Pero cuando Él resucita otra persona. Ya no es un cuerpo de carne y hueso como el que tenía antes. Era un cuerpo glorificado.
Y ahora nosotros pertenecemos al Cristo que resucitó. Y cumplió la ley con nosotros, pero ahora Él ha resucitado de los muertos. Y la analogía del matrimonio aquí es una mujer, lo pone así, está sujeta a la ley del marido mientras él está vivo. Si está vivo, ni que piense en otra persona, porque va a cometer adulterio. Pero si muere su esposo, dice el apóstol, queda libre para casarse con quien quiera, con tal sea, porque está libre de la ley del marido. Lo mismo, nosotros estábamos sujetos a la ley antes de la muerte de Cristo. Pero una vez que Cristo muere, entonces Él cumple con la ley y nos libera. Ya no estamos condenados bajo la ley que nos sentenciaba, nos condenaba y no nos daba oportunidad. Irremisiblemente debíamos de morir, pero Él murió. Ahora Él resucitó. Y cuando Él resucitó, entonces ahora que nosotros creemos, tenemos fe en Él, entonces libres somos. Somos libres. Él la cumplió con nosotros. Y ahí es donde entramos en la nueva vida. Seguimos leyendo. Capítulo 7, texto 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para Dios. Eso era lo que pasaba. ¿Sí? Estábamos en la carne y seguíamos las pasiones pecaminosas que eran por la ley. Pero la ley señalaba todo eso. Termina el texto 6. Pero ahora, allá hay un cambio. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la ley. Mire, qué bonito este cambio. Qué bonito este cambio aquí. Ahora estamos libres de la ley. Ningún creyente en la iglesia está obligado a cumplir la ley. No, y aunque quiera, no la puede cumplir. Pero hubo alguien que la cumplió, fue el Señor Jesucristo. Y ahora dice, habéis muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos al régimen nuevo. Hay un régimen nuevo. No estamos bajo la ley, pero no estamos sin ley. Y nace el principio. No estamos bajo la ley que nos condenaba, sino que estamos bajo un nuevo régimen. Y ese es el régimen del Espíritu. Y hermanos, estar bajo el nuevo régimen del Espíritu Santo en nuestra vida es tener la capacidad, el poder, el Dios en la vida del creyente, dándole el dominio. Miren, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es el régimen nuevo que nos ayuda a detenernos ante la codicia, ante el pecado, ante las pasiones. Es el régimen que nos ayuda a no caer en la pecaminosidad. El Espíritu está en nosotros, está en usted. Y como dice Gálatas 5, texto 22, dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El régimen nuevo del Espíritu es un régimen que nos ayuda más a pesar. ¿Sí? A pesar de las ofensas, a pesar de las improperias, a pesar de cuántas cosas nos ayuda más. Porque este amor no es humano, no es natural, es un amor sobrenatural. Bajo el régimen nuevo del Espíritu, no bajo el régimen viejo de la ley, de la letra. Esa letra aquí quiere decir la ley, ¿verdad? La letra ahí es la ley. Cristo cumplió con ella. Santiago capítulo 1, texto 25. Santiago 1, 25. Dice Santiago 1:25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Mire qué bonito. Aquí está el Santiago diciendo que los creyentes no debemos ser oidores solamente,
sino hacedores. Pero ¿cómo es que los creyentes nos convertimos en oidores, hacedores de la palabra? Bueno, en la ley no lo podríamos hacer, pero en el nuevo régimen sí, del Espíritu. Esta nueva ley, aquí dice que el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. Los creyentes hemos sido puestos en una nueva ley. En este nuevo régimen del Espíritu tenemos una nueva ley, y esta ley es la ley de la libertad. Mire, los creyentes estamos en Cristo y estamos libres en Cristo. No estamos con libertinaje, no me malentiendan. Somos libres. El creyente tiene libertad y está sometido, confinado en la perfecta ley de la libertad. ¿En qué hay la libertad del creyente, hermano? Bueno, primero hay libertad en Cristo. Si digo libertad, seréis verdaderamente libres. ¿Qué más? El creyente haya libertad en ser un creyente obediente. Cuando el creyente es obediente a la palabra, entonces es libre. Si el creyente no obedece a la Escritura, entonces no es libre. ¿Sí? Si el creyente es obediente a la palabra, vive una vida de libertad. Con Dios, con su prójimo, con todos los seres humanos. No vive confinado en una situación de represión. No, vive libre. Es lo que dice Gálatas, si usted lee Gálatas capítulo 5, es lo que Gálatas está explicando ahí. Dice, estad pues firme en la libertad con que Cristo, mire, nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Cuál es el yugo de esclavitud? La ley. De la ley. Debemos estar libres en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres y no volver a ponernos bajo el yugo de la esclavitud, bajo la ley. No tenemos que cumplir los mandamientos para ser salvos. Mire, ya en la ley de la libertad somos obedientes y cumplimos los mandamientos no para ser salvos. No, cumplimos los mandamientos para ser santos. Mire, esa es la diferencia. No cumplimos los mandamientos para ser salvos. Hay quien los cumplió por nosotros para salvarnos. Es el Señor Jesucristo. Pero los mandamientos los cumplimos. Y no los cumplimos a regañadientes. No estamos reprimidos por hacerlo. Cumplimos los mandamientos con amor, con deseo, con pasión, con gozo. Porque deseamos, anhelamos obedecer y agradar a Dios. Cumplimos los mandamientos para ser santos, pero cumplimos los mandamientos que tenemos el poder para hacerlo. El Espíritu Santo en nuestra vida. Y no da gozo. No da gozo. El creyente siente gozo en obedecer. Ese es un distintivo característico en la vida de un verdadero creyente. El verdadero creyente quiere obedecer, hacer la voluntad de Dios, quiere agradarle. Como Pablo dice a los tesalonicenses, no agradamos a los hombres, no, nunca buscamos el favor de los hombres, siempre buscamos agradar al Señor. Cuando uno piensa que va a agradar a los hombres en lo que está haciendo, se equivocó de la vida. Se equivocó. En la congregación nosotros no venimos a agradar a nadie. Sí buscamos agradar a unos a otros, por supuesto, pero no es nuestra vida cristiana el agradar a otros, sino agradar al Señor. El primer principio de la vida del creyente es que Dios es primero en su vida. En el orden de prioridades, Dios es primero. Y todo lo demás queda en segundo lugar. Tercero, cuarto, quinto. Usted no puede decir que su esposo ocupa el primer lugar o que su esposo es el primer lugar. No, está haciendo a un lado Dios. El que ocupa el primer lugar en nuestra vida se llama Dios. Es el Señor en nuestra vida. Si el Señor no ocupa el primer lugar, entonces, hermanos, no le estamos agradando. No estamos agradando, porque estamos dentro de la ley de la libertad. El versículo 5 de Santiago, capítulo 2 y texto 8.
Dice Santiago 2:8, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacer. Miren, ese mandamiento del Antiguo Testamento, pero ahora está en el Nuevo Testamento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y amar al prójimo como a ti mismo significa honrar a nuestro Padre y a nuestro prójimo. Significa no matar a nuestro prójimo, no calumniar a nuestro prójimo, es amar. Mire, perdonar a nuestro prójimo es amar, no codiciar de nuestro prójimo ni su casa, ni su siervo, ni su sierva, ni su asno, ni su asna, ni ninguna otra cosa de nuestro prójimo. Y en eso se resume el versículo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque toda, como Romanos dice, porque toda la ley en esta sola sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué podemos convivir? ¿Por qué podemos amarnos? ¿Por qué podemos caminar en nuestra vida como cristianos? Si fuera de acuerdo a la ley, al régimen viejo, le aseguro que nos hacemos pedazos. ¿Cómo pasaba con nuestro lugar? Pero estamos dentro del régimen nuevo. Y el régimen nuevo a mí me enseña que yo debo soportar y que ustedes me soportan. Que yo debo perdonar y ustedes me perdonan. Que yo debo ayudarlo y sé que usted también me ayuda. Que debo sobrepasar la ofensa. ¿Bien? El régimen nuevo. No voy a estar llorando y llorando y pataleando y tirándome al suelo y gritando allá en lo profundo lo que estoy sufriendo. No. Yo debo a sí mismo perdonar. Debo a sí mismo sobreponerme. Tienes razón. Si eres como yo, egoísta como soy yo, él es envidioso como yo, él sufre de lo mismo que sufro yo, y lo perdono. ¿Ah? Pero si yo estoy pensando, yo no soy egoísta, yo no soy codicioso, no estoy diciendo, hasta me quito, no estoy. Todos padecemos del mismo mal. Por muy cara bonita que tengamos, todos padecemos del mismo mal. Lo que usted padece, yo lo padezco. Sí. Pero nos perdonamos. Nos soportamos. Porque estamos dentro de un régimen nuevo. El Espíritu Santo. ¿Lo entienden, hermano? Yo sé que lo entienden. Yo sé que lo entienden. Porque ya estamos dentro de un nuevo sacerdote. Y eso lo ha ganado el Señor. En la ley, en el nuevo sistema del régimen nuevo, el capítulo 1, el texto 27 de Santiago dice, bueno, el texto 26, mire la práctica cotidiana de la vida cristiana, dice ahí: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Si alguno se cree religioso y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal está diciendo, él es vano, su cristianismo es vano. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a la viuda en su tribulación y guardarse sin mancha. ¿Sí? Visitar a los huérfanos y la viuda en su tribulación y guardarse sin mancha. Y esto solo los ancianos no pueden hacer. Este es un versículo solo para los ancianos. ¿A quién lo está refiriendo aquí? Todos, ¿no? A todos los creyentes. Hay huérfanos, te conocen huérfanos, creyentes son creyentes. ¿Qué debemos hacer? Somos creyentes, ¿sí? Somos creyentes. Debemos ayudar. Hay viudas que nadie vela por ellas. Normalmente quienes sufren son los huérfanos y las viudas. ¿Quién vela por ellos? Bueno, nosotros procuramos hacer lo que está de nuestra parte, pero no lo podemos hacer todo. Este es un trabajo de todos los creyentes. Es un creyente, eso es un trabajo de todos los creyentes. Visitar los huérfanos, las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo
significa una vida apartada del pecado, sin contaminación. ¿Sí? Procurando apartarnos de todo aquello que contamina nuestra mente, nuestros ojos, nuestro corazón, nuestro sentir. Debe ser desligado de la mancha, guardarse sin mancha. Hay tantas cosas bonitas en este mundo. Hermano, hay cosas bonitas en este mundo. No me diga que no. Hay tantas cosas bonitas, atractivas. Pero como estamos dentro del nuevo régimen, que es el Espíritu dentro de nosotros, no tenemos, no guardamos. Y el Espíritu mismo habla a nuestro espíritu y testifica dentro de nosotros y nos dice: cuidado, presente. ¿Ha sentido usted esa cosa? ¿La ha sentido, no? La he sentido por muchas veces, en muchas ocasiones. Si no, ¿qué tiempo hubiera caído en el pecado? ¿Qué tiempo? Pero el Espíritu nos ayuda a tratarnos. Él pone el temor dentro de nosotros. Él pone la capacidad de poder sobreponernos a todo aquello que es atractivo a este cuerpo que está lisiado con el ser humano. No debemos engañarnos. Decir: no, mire, yo ya no siento ninguna cosita por las cosas que se pongan. Usted está perdiendo terreno. Usted debe ser consciente que el peor enemigo usted tiene es usted mismo. Usted mismo. El encanto, el agrado, el gusto, las cosas están en este mundo con las que tenemos que luchar. Pero gracias al Señor, que pertenecemos al Señor Jesucristo, el cual murió por nosotros y resucitó, y ahora pertenecemos a un nuevo régimen, el régimen de la libertad en el Espíritu que era puesto en nosotros. Que el Señor nos bendiga con su palabra. Amén. Antes de terminar, hermanos, les invito a buscar el himno 32, himno número 32, alusivo al tema que nuestro hermano está compartiéndonos este mes. De la ley libre, dicha indecible, Cristo sufrió la pena terrible. ¿Cómo nos invitamos a ver? 32. De la ley libre, dicha indecible, Cristo sufrió su vida, el preso soltó, Cristo por siempre nos salvó, porque no le admite, nos salvó, que amigo me dice, en el Señor. Dios.